ocasión vamos a hablar acerca de los atributos absolutos de Dios. La lectura que dimos al principio dice: antes bien crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. De tal manera que la Biblia nos enseña que debemos conocer cada día a Dios, que debemos cada día conocer a Jesucristo. Y el propósito de hablar de los atributos de Dios es para que conozcamos más a Dios, para que usted tenga un conocimiento de la grandeza y de las manifestaciones de Dios. Y hoy estaremos hablando, como ya lo dije, acerca de los atributos absolutos de Dios. ¿Qué son los atributos? Los atributos de Dios son aquellas características de la naturaleza divina, las cuales son inseparables de la idea de Dios. Son las características de quién es Dios, de cómo es Él, de cómo se manifiesta, de lo que Él hace, y que constituyen la base de sus manifestaciones a sus criaturas. Amén. Los atributos absolutos son aquellos que conciernen a la existencia interna de Dios y tienen que ver con sus relaciones consigo mismo, los cuales pertenecen a su naturaleza independientemente de sus relaciones con el universo. Y quiero primeramente hablar acerca del primer atributo de Dios, el primer atributo absoluto, que es que Dios tiene o es un espíritu. Dios tiene espiritualidad. Al usar esta palabra no se pretende aplicar el adjetivo espiritual, ya que nosotros, hermanos, estamos compuestos de una parte material, que es nuestro cuerpo, y una parte espiritual, que es el alma y el espíritu. Pero Dios no, Dios no tiene una parte material. Su ser entero, su naturaleza entera es una naturaleza espiritual. Él es todo espíritu. Dice la palabra de Dios, hermanos, en San Juan, capítulo 4 y versículo 24. San Juan 4, 24, si lo pueden buscar. Dice así la palabra de Dios: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios es espíritu y por lo tanto debemos adorar a Dios en espíritu y también en verdad. Esto nos enseña que Dios no es materia. Dios no es materia, como enseñan los panteístas, que todo es Dios. No, Dios es un ser espiritual. Dios es espíritu. Él no es materia, ni una forma refinada de materia, sino una sustancia inmaterial, invisible. Dios es espíritu, y al ser espíritu es un ser invisible. Amén. Amén. Mucha gente dice que en una ocasión, como dice mucha gente, ¿dónde está Dios? Un hombre le decía a un niño: a ver, tú niño, dime dónde está Dios, ¿por qué estás leyendo esa Biblia si Dios no existe? ¿Dónde está Dios? Y aquel niño volteó a ver el cielo, volteó a ver para todos lados, y le dijo el niño a aquel hombre: mejor dígame usted, ¿dónde no está Dios? Porque Dios es espíritu y Él está en todo lugar. Es un ser espiritual, es un ser invisible. La Biblia dice en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 17. 1 Timoteo 1:17 dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios es un espíritu invisible y también es un espíritu increado. Es decir, que a Dios nadie lo creó. Amén. Él es el creador. A Dios nadie lo inventó. Dios es el creador de todas las cosas. Colosenses 1:15.
Colosenses 1:15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Es el que ocupa el principado, la preeminencia, el primer lugar de toda la creación. Pero sobre todo, hermanos, es el arquitecto de toda la creación. Dios es un ser creado, al contrario, Él creó todas las cosas que fueron formadas, fueron hechas por Dios, un Dios que posee el atributo de la espiritualidad. Es un espíritu indestructible, por lo que Dios no depende como nosotros de lo externo. Amén. Nosotros necesitamos comer, dormir, nos cansamos, nos fatigamos, pero Dios, al ser espiritual, Él no se fatiga, ni se cansa, ni tiene necesidad de comer, ni necesita nada, porque es un espíritu perfecto. Él no solo es espíritu, sino que es el espíritu más santo y más puro que existe en el universo. La palabra del Señor dice en Lucas capítulo 24, Lucas 24 versículo 39, si lo pueden encontrar, Lucas 24, 39 dice: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Eso es lo que dijo Jesucristo cuando Él resucitó. Dice: mírenme, un espíritu no tiene carne y huesos como yo tengo. Dios es espíritu y es un espíritu puro. Teniendo a Dios en el corazón, no hacen falta las imágenes o representaciones. Si Dios es espíritu y si Dios mora en nuestros corazones, amados hermanos, no necesitamos hacernos una imagen de Dios. No necesitamos pintar una imagen de Dios, porque no hace falta representar a Dios. No hace falta representar a Dios para adorarlo o para venerarlo. Porque Dios es espíritu y es tan real que mora en nuestros corazones, y que aún si nosotros poder mirarle o poder verle, sin embargo lo sentimos en nuestra vida, sentimos su presencia, porque Él ha llenado nuestro ser y nos ha cambiado totalmente, porque es un espíritu poderoso, porque Él es Dios. Bendito sea su nombre. No necesitamos entonces imágenes o representaciones de Dios. Los hombres nunca pensaron en pintar a Cristo, sino hasta que lo perdieron en sus corazones. Cuando el hombre tiene a Cristo en su corazón, no necesita pintar una imagen de Cristo, porque sabe que lo tiene en el corazón. Pero cuando el pueblo ya no moraba Cristo en su corazón, el pueblo sintió la necesidad de pintarse un cuadro de Jesucristo, porque ya no lo tenía en el corazón. Hay gente que lleva un crucifijo cargando aquí, pensando que ese es Cristo y que ese crucifijo lo va a guardar, lo va a cuidar. Nosotros no necesitamos cargar un Cristo aquí de oro o de plata, lo tenemos dentro, porque nosotros adoramos al Cristo de la gloria, al Cristo que vive, al Cristo que en verdad cambia, al Cristo real. Bendito sea el Señor. Dios es espíritu, y al ser un ser espiritual, Dios tiene vida. Amén. Amén. Dios tiene vida. Bendito sea el Señor. Las Escrituras nos presentan a Dios como el Dios vivo. Él no es un Dios como el que tiene la gente de yeso, que si se cae se quiebra. No es un Dios de madera, ni siquiera del oro más puro. No, Dios no es oro, ni plata, ni yeso. Dios es un Dios que tiene vida. Estamos hablando de los atributos de Dios. Dios tiene espiritualidad, pero dentro de su espiritualidad de Dios, Dios posee vida en sí mismo. Ese es un atributo de Dios, que Él tiene vida. Y hermanos, la Biblia nos habla de un Dios vivo en Jeremías capítulo 10, versículo 10. Jeremías 10:10. Mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones.
su indignación. Él es el Dios vivo, Él es el Dios verdadero, y dice que, hermanos, a su presencia la tierra tiembla y las naciones no pueden sufrir su indignación, porque es un Dios vivo. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses 1:9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Antes nosotros, como dice este pasaje de Tesalonicenses, estábamos tras los ídolos. Recuerdo cómo mi abuela, cuando ella no era creyente en Dios, bueno, creía en Dios pero a su manera, pues era católica, y mi abuela tuvo 7 hijos. Los 7, al igual que mi abuelo, eran borrachos, eran mujeriegos, eran peleoneros, eran desobligados. Bueno, tenían todos los defectos que un hombre puede tener. Y recuerdo cómo mi abuela nos platicaba que ella le pedía a todos los santos de la iglesia. Ella juntamente con mi abuelo eran rezanderos en el pueblo. Y le pedían a todos los santos, y le pedían a todos los santos habidos y por haber que cambiara a sus hijos. Y hermanos, a pesar que mi abuela tenía su religión, mi padre y mis tíos y mi abuelo nunca pudieron cambiar. Ellos andaban en la borrachera de mujeriegos, eran pegalones y nunca pudieron cambiar. Pero un día, hermanos, les presentaron a un Cristo vivo. A un Cristo que en verdad estaba vivo y que podía hacer la obra. Y hermanos, cuando mi abuela conoció a Jesucristo, primeramente la vida de ella cambió. Luego Dios salvó a un tío mío, después salvó a mi madre, después salvó, hermanos, a todos mis tíos, a mi abuelo, a mis tías, primos, sobrinos, y Dios, hermanos, salvó a mi familia. Y para la gloria de Dios, hermanos, el Señor pudo transformar lo que los ídolos no pudieron hacer, lo que los santos no pudieron hacer. Solamente Jesucristo lo pudo hacer, hermanos, de una vez por todas. Y ahora, hermanos, el Señor hizo la obra en mi familia. Como yo creo que todos nosotros podemos dar testimonio que antes, hermanos, estábamos en los ídolos, pero ahora servimos al Dios vivo y verdadero. Dios tiene vida, Él no está muerto, Él está vivo. La palabra vida es una mera idea, ya que no se puede definir. Sin embargo, aunque usted no puede explicar lo que es la vida, pero usted siente lo que es la vida. Hay cosas que existen que no podemos definir. Como la electricidad, no podemos explicar lo que es la electricidad, pero la podemos ver sus manifestaciones de la electricidad. Sabemos, hermanos, que no podemos explicar lo que es la vida. Sin embargo, tenemos vida porque Dios vive, nosotros también vivimos, bendito sea el Señor. Se dice que Él es el Dios viviente, dando a entender que no tiene en su propio, dando a entender que tiene en su propio ser la fuente de la vida, tanto para sí mismo como para todo lo que existe. La Biblia dice en San Juan 5:26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. San Juan 5:26. También dice San Juan 14:26, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Bendito sea el Señor. Nosotros, hermanos, sabemos que dependemos de Dios para vivir. Estamos vivos porque Dios quiere. Nos movemos y andamos porque es la voluntad de Dios. Es decir, nosotros tenemos vida porque dependemos de Dios. Sí. Pero Dios no depende de usted, ni depende de mí, y no depende de nada, no depende de la naturaleza, no depende del universo. Dios no depende de nadie porque Dios tiene vida en sí mismo, y esta misma vida, hermanos, la tiene el Hijo de Dios, y dice que al que Él quiere dar vida, Él le da vida porque Él tiene poder para quitarla y tiene poder para dar otra vez vida, hermanos. Dios tiene el atributo de la vida, Él es la fuente de la vida eterna. Bendito sea el Señor. Ese es un atributo de Dios que Dios
La vida es el amor y la inmortalidad, la única existencia, el único elemento. Hebreos capítulo 7, versículo 16 dice de la siguiente manera: no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Dice la palabra que Dios tiene una vida ¿cómo? Indestructible. Dios tiene una vida indestructible. Entonces ese es el atributo de Dios. Dios es un ser espiritual o tiene espiritualidad, pero en su espiritualidad posee vida, y número 2, también posee personalidad. Dios tiene personalidad. Las escrituras nos enseñan a conocer a un Dios personal. Usted le puede conocer personalmente, usted puede hablar con Él, usted puede platicar con Dios, porque Él oye, Él ve, Él siente, Él habla. Usted puede tener una relación personal con Dios. Usted puede tener un pacto con Dios. La Biblia nos habla que Abraham hizo un pacto con Dios. La Biblia nos habla que David hizo un pacto con Dios. El pueblo de Israel hizo un pacto con Dios. Y nosotros también hemos hecho un pacto con Dios cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Porque es un ser personal que vive. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Leemos lo que dice en Éxodo capítulo 3, versículo 14, que dentro de la personalidad de Dios, Dios tiene conciencia personal. Dios tiene conciencia personal. Éxodo 3:14 dice: y respondiendo Dios a Moisés, respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Dios tiene conciencia personal y también tiene la determinación personal. Efesios capítulo 1, Gloria a Dios. versículo 9 y versículo 11, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Habla de una voluntad. Dios tiene voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Amén. Si estamos aquí, hermanos, es por la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Si somos salvos, es por la misericordia y la voluntad de Dios. Porque Dios tiene personalidad. Y Él, hermanos, tiene voluntad propia y tiene conciencia personal. Bendito sea su nombre. Bueno, pasamos al segundo de sus atributos absolutos. Ya vimos la espiritualidad de Dios, que es vida y también personalidad. El segundo atributo de Dios es la infinidad. Infinidad significa que no tiene límites, que no tiene fronteras. Dios es infinito. El Dios infinito no está limitado ni siquiera al universo. Dios está libre de cualquier restricción. Yo quiero que leamos por favor en Job capítulo 11 acerca de la infinidad de Dios. Job capítulo 11 versículos 7 al 9. La palabra de Dios dice así. Es un pasaje muy hermoso. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Dice que más grande que el mar, que más grande que la tierra, que más grande que el universo, más alta que los cielos, más profunda que el Seol. Así es la presencia de Dios. Es una presencia infinita. Sus obras también son innumerables porque Él es infinito. Salmos 71:15. Salmos 71:15. Mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día, aunque no sé su nombre. Es decir, que Dios ha hecho en nosotros
infinidad de cosas. Que no podemos contar sus favores, que no podemos contar cuántas veces le hemos pedido a Dios y Él nos ha contestado y Él lo seguirá haciendo, porque Dios es infinito, no tiene fin. Las cosas que Él hace son infinitas. Su misericordia también es hasta los cielos, y sobre los cielos su gloria. Salmo 113:4. Su misericordia es infinita. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. A causa de la infinidad de Dios, Él puede amar a cada creyente como si fuera el único. Es decir, que si usted fuera la única persona que existiera sobre la tierra, Dios le ama tanto a usted que, aunque sea nada más por usted, Dios enviaría a su Hijo Jesucristo a morir, aunque sea nada más por usted solo. ¿Por qué? Porque su amor es infinito y Él nos ama a nosotros, aunque somos 7,000 millones de personas en el mundo. Nos ama como si fuéramos la única persona, como si fuéramos su hijo consentido, por así decirlo, como si fuéramos el ser que Él más ama. Así nos ama Dios, con un amor infinito. El pueblo de Israel pecó porque trató siempre de limitar a Dios. ¿Cuántas maravillas hizo Dios en el pueblo de Israel cuando andaban por el desierto? Sin embargo, ¿cuántas veces el pueblo de Israel pecó contra Dios? ¿Cuántas veces murmuraron pensando que Dios los iba a dejar morir de hambre? Porque ellos limitaban su poder. Dios no podemos limitar su poder, porque Él es infinito, Él puede hacer grandes cosas. Salmo 78:41. Salmo 78:41 dice acerca del pueblo de Israel: y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel, lo provocaban dudando de su palabra, dudando de su amor, dudando de su poder. Este atributo representa su majestad y gloria. Dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 21 versículo 23. Apocalipsis 21:23 dice: la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Allá en el cielo, amados hermanos, ya no habrá sol, ya no habrá luna, Gloria a Dios. porque la gloria de Cristo, la gloria de Dios, va a iluminar la nueva Jerusalén con su sola presencia. No habrá estrellas, no habrá sol, no habrá luna, no habrá nada, porque no lo necesitaremos, porque nos bastará con la presencia de Dios, que nos va a estar alumbrando por los siglos de los siglos. Por eso dice la palabra del Señor que la ciudad no tiene necesidad ni de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, porque Dios es infinito en su presencia. Gloria a Dios. En la infinidad de Dios, veamos primero que Dios tiene existencia propia. Amén. Amén. Dios tiene existencia propia. Dios tiene en sí mismo la base de su existencia. ¿Cuál es la base de nuestra existencia? Nuestra base es Dios. Pero ¿cuál es la base de Dios? Él mismo. Porque de Él mana la vida. Dice en Apocalipsis capítulo 4 versículo 9 que Él tiene existencia propia. Apocalipsis 4:9. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Bendito sea el Señor. ¿Qué pasa, hermanos, si yo muevo el botón del micrófono? Ya no se escucha, ¿verdad? Amén. Porque depende de que nosotros lo encendamos, depende de la energía. Y lo prendo y otra vez funciona. Porque depende de una fuente. Pero Dios no depende de nada. Él no tiene que acudir a alguna fuente para tener vida. Porque Él es la fuente misma. Él es la fuente misma de su existencia. Así nosotros dependemos de Dios. Si Dios no existiera, tampoco nosotros existiéramos. Pero si nosotros existimos es porque Dios
existe por los siglos de los siglos. Bendito sea el Señor. Dice que Él vive por los siglos de los siglos. Cada ser tiene un fundamento sobre el cual descansa y del cual depende, pero Él no depende de nadie ni de nada. Él no depende de nadie para poder existir, porque Él tiene existencia propia. Gloria a Dios. Pero también Dios tiene, hermanos, inmutabilidad. ¿Qué dije, hermanos, que tiene Dios? Inmutabilidad. ¿Qué es inmutabilidad? No cambia. Inmutabilidad es que no cambia. De la palabra latina in, que quiere decir no, y mutis, cambiar. Es decir, Dios no cambia. Nosotros cambiamos físicamente, en los pensamientos, espiritualmente cambiamos y estamos constantemente cambiando. El mundo constantemente cambia, las personas cambian, pero Dios no cambia. Porque uno de los atributos que tiene Dios es que Dios es un Dios inmutable, que no tiene cambios. Esto significa que los atributos de Dios están exentos de todo cambio. Malaquías capítulo 3, versículo 6. Malaquías 3:6 dice: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. El pueblo de Israel muchas veces desobedeció, pero Dios hizo un pacto con Abraham. Gloria a Dios. Dios hizo un pacto con Abraham, que iban a heredar las naciones, que iba a multiplicar su descendencia. Y a pesar que el pueblo de Israel a lo largo de los siglos, a lo largo de la historia, ha rechazado a Dios, ha ido en contra de la voluntad de Dios, el pueblo de Israel existe. Porque Dios no cambia. Dios dijo que lo iba a hacer y Él lo va a hacer. Porque Él no cambia. Dice: por esto no habéis sido consumidos, porque yo no cambio de opinión. Yo los voy a bendecir, yo los voy a multiplicar, yo los voy a plantar en una tierra nueva, y yo no cambio, dice Dios, lo voy a cumplir. La razón nos enseña que ningún cambio es posible en Dios, ya sea para mejorar o para empeorar. Nosotros sí tenemos que ir cambiando cada día. Cada día le pedimos al Señor: cámbiame. Aunque ya nacimos de nuevo, pero le decimos al Señor: renuévame, que cada día sea un mejor cristiano, que cada día te rinda mi vida, que cada día busque más de ti. Tenemos que cambiar constantemente, pero Dios no necesita cambiar, no necesita mejorar, ni tampoco puede empeorar, porque Dios es un ser perfecto. Él está en un estado perfecto y Él no cambia. Santiago 1:17. Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Amén, gloria a Dios. Hace algún tiempo me vino una idea descabellada a mi mente. Yo pensaba y decía: bueno, Dios nos va a salvar y nos va a llevar al cielo y vamos a estar con Él por toda la eternidad. Pero si un día Dios cambia de opinión, ¿qué va a hacer de nosotros? Y hermanos, pensando en esa idea que no era correcta, vino a mi mente este pasaje de la Biblia, que fue mi consuelo, que fue mi fortaleza. Y me decía en este versículo Dios, hermanos: en Él no hay mudanza, ni sombra de variación. Ni siquiera está en la idea de Dios, ni siquiera existe la posibilidad, siquiera, de que Dios pueda cambiar. Él no va a cambiar jamás. Nunca va a cambiar de opinión, nunca va a cambiar sus planes o propósitos, porque Dios es un Dios inmutable que nunca cambia. Esa idea no existe, hermanos, en la mente de Dios. También, hermanos, podemos ver que Dios tiene una perfección absoluta. Ningún cambio es posible en Él. La Biblia dice en Números 23:19. Números 23:19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará.
Él no es hombre como nosotros. Amén. Los hombres mienten, pero dice que Él no es hombre para que mienta, ni tampoco es hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo va a hacer cuando Él dice algo. La inmutabilidad es un consuelo para el creyente, hermanos. Amén. Porque cuando entremos a la gloria eterna, cuando entremos a la vida eterna, hermanos, estaremos eternamente en esa vida eterna. Gloria a Dios. Amén. Pero al mismo tiempo que para el creyente, para nosotros es un consuelo que Dios no cambia, para el infiel es motivo de terror. Porque aquellas personas que se pierdan y vayan a condenación, ahí van a estar porque Dios no cambia. Dios no cambia. Y Él dijo que el que crea va a tener vida eterna. Y Él dijo que el que no crea será condenado. Y Dios no cambia. Él no quebranta sus leyes. Él, hermanos, cumple sus palabras. Y Él es firme en su palabra. Él es perfecto en su palabra. Y esto se va a cumplir por la eternidad, porque Dios es inmutable. Para nosotros es de consuelo, pero para los infieles es un motivo de terror. Número 3, en este mismo punto que estamos viendo, Dios tiene unidad. Por unidad entendemos que la naturaleza divina no está dividida y que es indivisible y que no hay sino un perfecto e infinito espíritu. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 6:4. Deuteronomio 6:4 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amén. ¿Cuántos dioses tenemos? Uno. Un solo Dios. Porque la Biblia dice: Jehová uno es. Es un solo Dios verdadero. En el estudio de la unidad debemos aprender a hacer distinción entre la unidad, que nos habla de pluralidad de personas en la esencia divina, y la unicidad. Unicidad quiere decir único o uno, que nos enseña que no hay otro Dios como el Dios de la Biblia. Él es único. Cuando hablamos de unidad, hermanos, quiere decir que la Santísima Trinidad está unida. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es un solo Dios. Son tres personas, pero es un solo Dios. Como vamos a ver en el próximo estudio que vamos a tener, vamos a hablar acerca de la doctrina de la Trinidad, que aunque en la Biblia no existe la palabra de la Trinidad, pero sin embargo está claramente establecido las tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, dice la palabra. Dice la Biblia acerca de la unidad de Dios en San Juan 17:3. Ahí vamos a ver las dos personas, tanto el Padre como el Hijo. En otros pasajes hablamos también del Espíritu Santo, pero bueno, ese es otro tema que vamos a ver. San Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Efesios 4, versículos 5 y 6. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Dios tiene entonces, hermanos, unidad en su persona, en su ser, en su naturaleza. El último de sus atributos es la perfección. ¿Cómo se llama el último atributo, hermanos, que vamos a ver? La perfección. Dentro de la perfección podemos decir que Dios es perfecto. Número 1, en verdad. Bien. Dios tiene el atributo de la verdad. Platón, un filósofo griego de la antigüedad, disertando acerca de la verdad, dijo: la verdad es el cuerpo de Dios y la luz es su sombra. Bien. La verdad es la conformidad de la esencia divina con el intelecto divino. Cristo, el revelador de Dios, es la verdad. Bien. Pilato le preguntó a Jesús: ¿qué es la verdad? Y la verdad estaba enfrente de él. Amén. Jesucristo es la verdad. No solo es el medio para conocer a Dios, sino que Él mismo es el objeto
La Biblia dice en 1 de Juan capítulo 5 versículo 20, hablando acerca de que la verdad es Cristo. 1 de Juan 5, 20 dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Dice que Cristo ha venido para darnos entendimiento, para entender y conocer quién es el verdadero. Sigue diciendo el versículo 20: y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Mucha gente dice: ¿cuál será la religión verdadera? Mucha gente se pregunta: ¿en quién vamos a creer? ¿Vamos a creer en Buda? ¿Vamos a creer en Mahoma? ¿En quién vamos a creer? ¿Vamos a creer en los testigos, en los mormones, en los adventistas, en los pentecostés, en los presbiterianos, metodistas, evangélicos y dan una infinidad de nombres? ¿Usted quiere saber quién es la verdad? La verdad se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Y cuando tenemos a Jesucristo, no tenemos por qué andar buscando otra verdad. Voy a ir a tal iglesia, voy a ir a tal lugar. No, porque ya conocimos la verdad y la verdad se llama Jesucristo. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y San Juan dice en este versículo, hermanos, dice: estamos en el verdadero. Estamos en el verdadero Dios y la vida eterna. Y esa verdad es nuestro Señor Jesucristo. Toda verdad necesita un fundamento. Si alguno dice verdad, debe basarse en algo. Dice: yo tengo la verdad porque yo me estoy basando en esto. Toda verdad necesita un fundamento, y lo tiene en la verdad inmanente de Dios. Hay una mente superior a la nuestra, y solo Dios puede decir: yo soy la verdad. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Solamente Dios tiene la autoridad o el atributo de decir: yo soy la verdad. Amén. Entonces, Dios es verdad. Amén. Número 2, Dios es amor. Amén. Gloria a Dios. Qué hermosa palabra. Dios es amor. Amén. Gloria a Dios. Por amor entendemos ese atributo de la naturaleza divina por el cual Dios es eternamente impulsado a la comunicación personal con el hombre. Dios nos ama tanto que Él siempre se siente motivado para acercarse al hombre. Dice la palabra de Dios que no le buscamos nosotros, Él nos buscó a nosotros primero. Amén. Él nos buscó a nosotros. Él siempre trata de buscarle a usted, siempre trata de acercarse a su vida. ¿Sabe? Porque Dios le ama, por eso Dios lo busca. Porque Él quiere tener una comunión con usted. Él quiere darle salvación, Él quiere darle vida eterna. Él quiere que usted viva allá en el cielo con Él. Por eso Jesús dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y si me fuere, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. El Señor nos ama tanto que siempre es movido a salvar, a ayudar, a acercarse al hombre para que Él le conozca. El amor de Dios no es un mero afecto emocional. No es como nosotros los seres humanos, que le decimos a una persona: yo te quiero mucho, y al rato ya la andamos dejando, o al rato ya nos andamos peleando. Yo te amo mucho. Pero en realidad, hermanos, solamente es algo solamente emocional. Es algo nada más carnal, o a veces puede salir muy del corazón, pero es algo emocional que ahorita está y que mañana puede desaparecer si no se cultiva. Amén. Pero el amor de Dios no es así. Hay dos palabras griegas para designar el amor. Una es la palabra griega phileo, que indica un afecto emocional, que es el que nosotros tenemos. Como lo que dice en San Juan 11:36. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaban. Dijeron esto porque Jesús se puso a llorar. Amén. Y decían: miren cómo ama a Lázaro que murió, porque lo veían que estaba llorando. Pero vemos cómo en la Biblia hay otra palabra, de la palabra griega agapao, que expresa un amor racional y benevolente. Dice San Juan 3:16:
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Quiere decir que Dios no nada más dice, yo te quiero mucho. No nada más Dios lo dice, Dios lo demuestra. El amor, el ágape es amor en acción. El amor de Dios lo mueve a salvar al hombre, enviando a su Hijo Jesucristo a la tierra, permitiendo incluso que su Hijo, su único Hijo, sea colgado en una cruz, clavando sus manos con clavos, traspasando sus pies con clavos, su costado con una lanza y coronándole con una corona de espinas. A ese grado es capaz Dios de amarnos, de dar a su Hijo unigénito. Dice la palabra de Dios, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo dio por amor a nosotros. ¿Cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Gloria a Dios. Si Dios nos ha dado a su Hijo, ¿cómo no nos va a dar lo demás? ¿Cómo no te va a dar la sanidad? ¿Cómo Dios no te va a dar el perdón? ¿Cómo Dios no te va a dar la salvación? ¿Cómo Dios no te va a ayudar si tú le pides en alguna petición? Si Él ya te dio lo que Él más quiere, lo que Él más ama, lo que Él más amaba, que era su Hijo. Pues las demás cosas son secundarias. Lo principal que Él nos dio fue a su Hijo Jesucristo. Ahí está el amor de Dios en acción. El amor inmanente de Dios es un afecto racional y voluntario basado en la razón y elección deliberada. Hace unos días me decía mi hijo, papá, ¿el amor es ciego? Pues el amor del mundo es ciego. Porque hay personas que aman a otras y aunque le digan, mira, esa persona no te conviene, pero la persona no escucha razones porque está cegada. Ese es un amor ciego. Es un amor cegado. Pero el amor de Dios no es un amor ciego. El amor que nosotros profesamos no es un amor ciego, es un amor racional. Es un amor, hermanos, deliberado, que nosotros sabemos, por poner un ejemplo, que nuestra esposa, al igual que nosotros, tiene defectos, pero a pesar de que tiene defectos, nosotros la amamos porque estamos usando la razón, porque estamos usando el albedrío. Sabemos que tiene defectos, pero sin embargo la amamos. Es un amor racional, no es un amor ciego. Y hablando de Dios, no es un amor ciego. Muchas culturas, muchas religiones, como por poner un ejemplo, el islamismo, aman a Mahoma o a sus preceptos con un amor ciego. Porque es un amor ciego, porque a ellos no les importa matar a la gente, a ellos no les importa por su Dios o por sus creencias cargarse de dinamita y de bombas o de explosivos y matar a mucha gente. Es un amor ciego, no es un amor racional. El amor de Dios no es así. El amor de Dios es un amor racional, es un amor deliberado, que nos ama con amor y que, hermanos, no nos pide que hagamos cosas que van en contra de la razón, que van en contra de la ley, sino al contrario, Él, hermanos, hizo mucho por nosotros. Dice la Biblia en Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? El amor de Dios es razonable, y puesto que es racional, está subordinado a una ley superior, la ley de la verdad y de la santidad. Eso es muy importante cuando hablamos del amor de Dios. Su amor está sujeto a su santidad. Gloria a Dios. ¿Qué digo a su santidad? Porque mucha gente dice, el infierno no existe. Dios no te puede mandar al infierno. O tú aventarías a tu hijo un pozo de agua, dicen los testigos de Jehová, ponen ese ejemplo. ¿Tú aventarías a tu hijo un pozo de agua? Amados hermanos, el amor de Dios es racional y está sujeto a su santidad. Su santidad dice, el alma que pecare, esa morirá. Esa es la ley de Dios, alma que pecare, esa morirá. Dice, tu pecado y tu maldad te alcanzarán. Es la santidad de Dios, y decíamos que Dios es inmutable, no cambia. Si Él dice que el hombre ha de morir por su pecado, ha de morir. Pero miren, aquí entra el amor de Dios. El hombre tenía que morir por su pecado, pero el amor de Dios es grande. ¿Cómo le iba a hacer Dios para salvar al hombre de su pecado? Bueno, para eso mandó a su Hijo Jesucristo. Él tomó nuestro lugar y descargó todos nuestros pecados
lo descargó sobre Jesucristo en la cruz del Calvario. Y así sigue Él siendo santo y sigue amándonos con un amor eterno. Él no quebranta sus mandamientos, Él no quebranta su palabra, al contrario, Él provee un medio de la salvación por medio de Jesucristo. Y esto nos dice en Isaías 53:6. Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dios quiere librar al hombre del infierno, por eso mandó a Jesucristo. Pero el amor de Dios es racional. Si el hombre dice, yo no quiero, yo me voy a salvar por mis méritos, yo me voy a salvar por mi religión, o yo no me quiero salvar, no me interesa, la persona voluntariamente se va a perder. La persona es responsable de su salvación, y si alguien se pierde va a ser por su propia voluntad, va a ser su propia responsabilidad si un alma se pierde, porque ya no va a ser culpa de Dios, porque ya Dios dio a su Hijo por nosotros, porque ya Dios hizo su parte al dar a su Hijo para salvarnos. Pero si la persona dice, yo no quiero saber de eso, ya va a ser, hermanos, voluntariamente que la persona se va a ir a la condenación. Pero ya Dios nos mostró su amor hace 2000 años, enviando a su Hijo, y nos sigue mostrando su amor, porque cada día Él nos llama. Él nos está llamando al arrepentimiento, a la salvación. El amor de Dios envuelve la posibilidad del sufrimiento divino. Podemos leer lo que dice en Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Sabes? La muerte de Cristo no fue un accidente, no fue la casualidad, o no fue porque las circunstancias así lo propiciaron, no fue porque Cristo solamente fue un mártir, no, o porque sufrió una injusticia, no. Esa injusticia era un plan de Dios, era un propósito de Dios. Aquí dice el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Por qué? Porque Dios ya tenía predestinado que su Hijo muriera en la cruz para poder salvarnos y librarnos de la condenación eterna. La santidad requiere el sacrificio, y el amor provee ese sacrificio. Por último, hermanos, el último atributo de Dios es la santidad. Es cierto, Dios es amor, pero también Dios es santo. La santidad es la pureza personal de Dios. En virtud de este atributo, Dios mantiene eternamente su excelencia moral. Muchos hombres de Dios han sido fieles predicadores, han sido hombres de Dios que en un tiempo sirvieron a Dios, pero luego se descuidaron espiritualmente. Dejaron de orar, dejaron de ayunar, dejaron de buscar a Dios, dejaron de depender de la palabra y de Dios, y de repente, cuando estaban en esa debilidad espiritual, vino el diablo, les puso la tentación, y aquel hombre que era santo, aquel hombre que Dios usaba, cayó de la gracia de Dios y se manchó su vida y cayó en pecado. Eso no sucede con Dios. Eso pasa con el hombre, porque el hombre se descuida, porque el hombre es imperfecto, porque el hombre es carne. Pero con Dios no sucede eso, porque Dios es espíritu, porque Dios es santo, porque Dios es inmutable, porque Dios no cambia, y la santidad de Dios siempre mantiene su eterna excelencia moral. Pese a que Cristo, siendo Dios, se hizo hombre, la Biblia dice que Él, sin embargo, nunca pecó, ni se halló mentira en su boca, ni se halló maldad en su ser, porque Él fue santo por siempre y para siempre. Es santo. Dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 15, versículo 11. Éxodo 15, 11. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? ¿Quién como tú, dice en la palabra de Dios, magnífico en santidad? Santidad es
pureza. Y Dios es puro, hermano. Amén. Gloria a Dios. Por eso la palabra del Señor nos dice en la epístola del apóstol Pedro, escrito está, sed santos porque yo soy santo. Amén. Por eso Dios nos pide a nosotros los creyentes que seamos santos, que le imitemos, Gloria a Dios. que busquemos, hermanos, practicar la santidad. Santidad significa ser puro. Santidad significa apartarse del pecado Amén. y hacer la justicia, hacer lo bueno delante de Dios, dejar el pecado y buscar, hermanos, las cosas puras, buscar las cosas limpias. ¿Qué es lo que nos quita la santidad? El pecado, Amén. la maldad, en los vicios, los malos pensamientos, los malos deseos. Todo eso, hermanos, contamina nuestra vida espiritual. Pero Dios nos dice, sé santo, tienes que ser santo porque yo soy santo. Tienes que ser santo porque allá arriba no entrará ninguna cosa inmunda o que haga abominación. Tienes que ser santo porque yo, Jehová, no cambio. Dios es intocable. Bendito sea el Señor. Hermanos amados, vamos a ponernos de pie. La próxima semana, Dios mediante, estaremos hablando acerca de la Trinidad de Dios. Hoy vimos algunos de los atributos de la naturaleza de Dios para poder conocerle. Vamos a orar dando gracias Amén. y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Amén. Gloria a Dios.